este día por la palabra que tú traes a nuestro espíritu. Ven y edifícanos, pastoréanos, fortalécenos, amado Señor de gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y la cara que ponemos es una cara que refleja lo que hay en nuestro interior. Amén. Si usted es una persona que en su interior está preocupada, pues su cara es de preocupación. ¿Falso o verdadero? Si por dentro usted está lleno de gozo, del Espíritu, que es el carácter del Hijo, pues su cara es una cara gozosa. Entonces, me da risa, pero bueno, ahora aquí el pastor se la pasa diciendo eso y bueno, yo a veces lo molesto, mira la cara que tienes. Eso es importante. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra es verdadera, tu palabra es la verdad, Padre. Gracias por esa palabra que me edifica, Padre, en Cristo, que edifica, Señor, en mi vida, un buen fundamento, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra es vida, Padre, vida que transforma, Señor amado, vida que fructifica, Señor amado, que da fruto. Vida, Padre, es tu palabra. Gracias, Padre, por la iglesia como uno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando mucho de la vida del Hijo en mí, amén, a nivel personal. Y qué bueno, recibimos mucha edificación. Yo no sé cuántos fueron edificados grandemente en esto, en lo que es la vida que hemos recibido a nivel personal, una vida que llega a nosotros como semilla, pero que va creciendo y llega a ser el árbol que fructifica, amén. El misterio que es Cristo en nosotros Cristo. Y bueno, el Espíritu Santo es el que va dirigiendo la iglesia en todo. El Espíritu Santo es el que trae la palabra que nos edifica. Y nosotros vamos de gloria en gloria, porque la iglesia va de gloria en gloria hasta el día en que vamos a ser glorificados. Amén. El día del Señor. Y la iglesia va creciendo y vamos creciendo en todo. Vamos creciendo en todo. Escuchaba yo un pastor y él decía, hace 20 años estudié tal libro, un libro de un varón que estuvo preso en China y por declararse un hijo de Dios, por estudiar la Biblia, por tener la palabra como la palabra de vida y duró encarcelado muchos años, murió ahí y claro, él escribió un libro pues que tremendo. Y el pastor decía, cuando yo lo leí hace 20 años, no me hizo ni cosquillas, nada pasó en mí. Dijo, pero después de 20 años lo volví a leer y fue explosivo en mi vida, entendí lo que este varón había escrito en la cárcel. Y eso pasa con nosotros, que cada vez vamos entendiendo más, cada vez vamos entendiendo más. Porque el entendimiento debe llegar a una plenitud y el entendimiento llega a una plenitud. Y así que vamos entendiendo más conforme el Señor nos va iluminando, la palabra nos va revelando a Cristo, nos va revelando la palabra y vamos entendiendo más. Y esto es vida para nosotros, esto es lo que nos vivifica. Saber de dónde venimos y para dónde vamos. Es esa pasión, es una pasión cada día que vivimos en Él, porque cada día se nos descubre algo, se nos revela algo de Cristo y esto es vida, porque la revelación es vida. No podemos permitir que la palabra sea espíritu, no podemos permitir que la palabra sea letra, sino espíritu que se vivifica. Y la iglesia va creciendo en todo, aleluya. Y esa es la vida que vivimos, esa es la vida que por dentro experimentamos. Y creo que entramos en una etapa como iglesia muy
importante. Y hay algo que vamos a pedirle al Señor que se nos revele a plenitud. Bueno, estando estudiando este tema, Giancarlo me mandó una imagen porque estamos conectados, porque somos uno. Y me mandó una imagen de un libro, y el libro se llama En Cristo, y dice, la vida que nos debe ser revelada. El autor, creo que es el hijo de uno de los maestros de la universidad donde estamos con Ian. Y entonces dice el libro En Cristo, la vida que nos debe ser revelada. Esto me gustó porque yo ya tenía mi enseñanza, ya la tenía, pero claro, le confirma a uno todo el río del Espíritu en el cual el Señor nos lleva. No importa que seamos poquitos, no importa que seamos poquitos, nosotros no venimos aquí a predicar desanimados porque somos 10, no. Qué bonito, qué maravilloso, qué hermoso servirle al Señor con alegría de corazón y no porque somos muchos. ¿Qué tal que nuestro ánimo estuviera porque son muchos? ¿Qué tal que nuestro ánimo estuviera porque tenemos unas pantallas espectaculares, porque saliéramos a predicar porque es que son muchos y eso nos animara? No, es la palabra la que nos vivifica y la guía que el Espíritu Santo nos da. Entonces, encontré una nota en este libro que decía que esto aplica para nosotros y aplica para ese de gloria en gloria al cual el Señor nos va llevando. Y decía, una nota decía, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Es llevarnos a recordar que la vida espiritual que nos fue otorgada en Cristo no tuvo nunca como objetivo ser consumada, y consumada es perfeccionada, una vida que alcanza una plenitud. Amén, eso es consumada. Entonces el autor dice, nunca tuvo como objetivo ser consumada de manera personal, sino llevarnos a vivir en y por un cuerpo. Y yo leí esa nota y yo había titulado mi enseñanza, la vida está en el cuerpo. Yo dije, wow, hace como 15 días les dije, hay una frase que me suena y les dije, la vida está en el cuerpo. ¿Cuántos lo recuerdan? Y yo les dije, comiencen a repetirlo, comiencen a decir gracias Señor porque la vida está en el cuerpo. Y entonces este autor dice que la obra del Espíritu Santo es recordarnos que la vida que recibimos de Cristo, el Padre no nos la dio para que fuera consumada o perfeccionada a nivel personal, sino a nivel ¿de qué? De cuerpo. Y esto es algo que yo he venido orando hace un tiempo y he venido diciéndole, Señor, revélanos más de la vida en el cuerpo. Y la iglesia necesita tener más luz de esta revelación. Si así fuera, nadie que reciba la vida del Hijo dejaría de congregarse. ¿Tendría la iglesia como cuerpo de Cristo como algo menos? Como algo secundario. ¿Cuánta gente hay en las casas proclamando que son hijos de Dios y que no necesitan la iglesia? Muchos, demasiados. Y cuando la pandemia llegó, eso se incrementó, porque parte de lo que hizo la pandemia, sí, tuvimos que salir al aire, forzados. Nosotros fuimos unos de esos. Nunca habíamos querido como introducirnos en una transmisión virtual, pero saben que cuando llegó la pandemia, la primera semana yo estaba en la cocina, estaba trapeando, ya no podía ir más la señora que nos ayudaba y yo estaba ahí. ¿Sabe yo qué quería?
ay, yo como que quería, como que yo dije, Señor, como que esta es la oportunidad como para, porque estábamos como cansados, como agotados. Y yo dije, ay, Señor, esta es la oportunidad de pronto para, no más, Señor. Y el Señor comenzó a hablarnos fuertemente de comenzar a sacar las transmisiones virtuales. Y no pasó un domingo cuando ya estábamos al aire, en obediencia al Señor. Y el Señor, yo me acuerdo que el Señor me decía, congreguen la iglesia, reúnan la iglesia, no permitan que la iglesia se disperse, no permitan que la iglesia se disperse. Y claro, gracias al Señor por esa sensibilidad que Él nos da al Espíritu. Y nada, comenzamos a trabajar esa semana y el siguiente, el domingo que siguió, ya salimos al aire. Yo no sé cuántos lo recuerdan. Pero desafortunadamente mucha gente se quedó en las casas. Se quedó en las casas. Desafortunadamente no le dan a la iglesia el lugar que el Señor le dio. Y yo sé que estas enseñanzas van a traer mucha luz, revelación de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a mirar Primera de Juan 5:12, y Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, ¿cuál Hijo? A Jesucristo, Hijo con mayúscula. El que tiene al Hijo, Hijo con mayúscula, que tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. Hay una vida que es la vida de Dios, que solamente la tienen los que tienen al Hijo, a Jesucristo. Entonces están los que tienen esa vida, pero están los que no la tienen. Tienen vida bios, tienen vida biológica, pero por eso es que hay un dicho que dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. Y nosotros ya entendemos que no todo ser humano es hijo de Dios, que solo los que tienen la vida del Hijo tienen la vida de Dios. Entonces, esa es la vida de Dios. Ahora, recuerde la enseñanza, la vida está en el cuerpo. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. En alguna oportunidad yo hablé de las dos orillas de la vida, pero era a manera pedagógica, era a manera didáctica, porque la vida es una. Y Jesucristo dijo, yo soy la vida. Él dijo, yo soy la vida. Y en alguna ocasión yo hablé de las dos orillas de lo que es la vida. Y claro, cuando Cristo viene a nosotros, nos da ¿qué? Vida. Una vida que se nos imparte como semilla, pero que tiene que alcanzar la otra orilla, y es la orilla de la vida ¿qué? Plena. ¿Cuántos recuerdan estas enseñanzas de las dos orillas? Que fue una manera muy didáctica para poder entender aún más. Otra versión dice, para que la vivan plenamente. Yo he venido para que tengan vida y para que la vivan plenamente. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros nos da vida para que la vivamos plenamente. Pero vivir la vida de Dios a plenitud demanda tiempo, demanda consagración, demanda entendimiento, demanda sentarnos a la mesa del Señor, demanda comer la palabra. Hay muchas vidas que se quedaron como semillas de gente que nació de nuevo. De hecho, yo tengo familia que puedo decir, nacieron de nuevo, pero nunca entendieron nada y esa vida se quedó ahí sin crecer, sin madurar, sin alcanzar una vida plena. ¿Cuántos conocen personas así? Yo no sé qué va a pasar con esas personas, pero se quedaron ahí. Así que el Señor vino para que tuviéramos vida y para que la vivamos y para que la vivan plenamente.
Pero iglesia, la vida plena está en el cuerpo. Díganlo conmigo, la vida plena está en el cuerpo. La vida plena no está fuera del cuerpo, está en el cuerpo, la vida plena. ¿Cuántos quieren vida plena? ¿Cuántos quieren alcanzar una plenitud de vida? Estoy hablando de una vida espiritual que impacta el alma, que impacta el cuerpo. El salmista decía, aún mi carne te anhela. Tremendo. Entonces la vida plena está en el cuerpo. Efesios 1, 22, 23, dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, amén, espiritualmente hablando, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, ¿a quién? A Cristo. Lo dio, ¿por qué? Por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. La iglesia tiene una cabeza. Nosotros no estamos sin cabeza. Nosotros tenemos una cabeza, espiritualmente hablando. Y el Padre dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo. La iglesia, ¿qué es la iglesia? El cuerpo espiritual de Cristo. Cristo tuvo un cuerpo como el de nosotros, corporal. Tuvo un cuerpo que caminó aquí en esta tierra. Dios estaba atrapado en ese momento en la tierra en un cuerpo, y era el cuerpo de su Hijo. Estaba ahí. Pero ahora es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y luego dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo está en el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Ahí está la plenitud. Por eso esa vida abundante está en el cuerpo. Ahí se manifiesta la vida abundante de Cristo, la vida plena de Cristo. Otra versión dice del versículo 23, esta, o sea la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Por eso la vida, podemos decir la vida plena, la vida de Dios a plenitud, ¿en dónde está? En el cuerpo. ¿Cuántos van por una vida plena? Si humanamente nosotros queremos que este cuerpo mortal tenga mucha vida, una vida plena, y trabajamos por eso, ¿verdad? Y trabajamos y hacemos dietas y no queremos engordarnos y vamos al gimnasio. ¿Usted por qué va al gimnasio? Aquí la mayoría dice, no, yo no voy. Porque queremos tener una vida, porque queremos que este cuerpo tenga una vida plena, una vida abundante, una vida sana. Así que la vida la vida plena está en el cuerpo. La vida está en el cuerpo. Otra versión dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud. Pues Cristo es quien lleva todo a su plenitud. Y Cristo tiene cabeza y tiene cuerpo. Diga, yo tengo cabeza y yo tengo cuerpo. Nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros? Tenemos cabeza y nosotros tenemos cuerpo. Y es imposible ver un cuerpo caminando sin cabeza. Y es imposible una cabeza funcionando sin cuerpo.
Nosotros humanamente tenemos cabeza y tenemos cuerpo, pero nosotros espiritualmente tenemos una cabeza y somos el cuerpo. Y esta es la manera como Dios lo planeó, lo diseñó, lo manifestó. Y es importante que nosotros comencemos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé más luz, más revelación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Desde que yo nací en Cristo, nunca, y no lo voy a decir para vanagloriarme, no lo voy a decir para enorgullecerme, pero lo voy a decir para la gloria del Señor, para que Él reciba la gloria. Pero desde que yo nací en Cristo, nunca nadie me dijo, ven a la iglesia, congrégate, porque no has venido, porque no te congregas. Nunca he sido intermitente en el congregarme, nunca lo fui. Había dentro de mí una vida que me llevaba, me impulsaba a congregarme, a comenzar a conocer mis pastores, mis hermanos y a recibir todos los beneficios del cuerpo, y realmente debería ser así. Hay cosas que yo no las logro entender, y a veces uno dice, pero ¿será que sí tiene la vida? ¿Será que no la tiene? Porque hay algo que nos llama a congregarnos, hay algo que nos llama a la iglesia, hay algo que nos llama a la oración, hay algo que nos lleva a estar con los hermanos, a compartir con los hermanos, a orar en las casas. Y esa es la vida de Cristo que está en el cuerpo. Esa es la vida. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí encontramos palabras como iglesia, como cuerpo, como plenitud. Amén. Esto le da sentido el por qué nos congregamos, el por qué Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora una pregunta, individualmente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es individualmente el Hijo de Dios? ¿Quién es? Entonces vamos a leer 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Vosotros es plural. Si usted mira a su hermano, usted puede decir nosotros. Si usted mira a los que estamos aquí congregados juntamente con los que están allí en esta conexión de vida, ¿quiénes somos nosotros en plural? ¿Quiénes somos? El cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Pero dice, y miembros cada uno en particular. Entonces, particularmente, ¿quiénes somos nosotros? Un miembro de un cuerpo. Dilo conmigo, particularmente, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros, pero ¿miembros de qué? ¿De qué? De un cuerpo espiritual. Somos miembros espirituales de un cuerpo espiritual. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Pero individualmente somos miembros. Otra versión dice, todos ustedes en conjunto, todos nosotros en conjunto, con los que están allí, son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Otra versión dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces, individualmente, ¿quiénes somos nosotros? Miembros de un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Digan amén. Gloria. Ahora miren esto. La vida de una de mis uñas, mírese una de sus uñas, unita, la más pequeñita que usted tenga. Esa vida de esa uña, ¿dónde está? ¿Dónde está la vida de esa uña? En el cuerpo. La vida de esa uña, de esa insignificancia, la vida de esa uña insignificante está en el cuerpo. Cójase un cabello, uno solo, a ver si se lo puede agarrar. Bueno, el pastor no tiene ni uno. La vida de ese cabello, ¿dónde está la vida de ese cabello? En el cuerpo. Esa insignificancia, ese cabello tiene vida porque está en unión vital con el cuerpo. Amén. Así que fuera del cuerpo no hay vida. Porque todo el cuerpo se nutre entre sí para darle vida a esta uña. Todo el cuerpo se nutre entre sí, la función propia de cada miembro para darle vida a un cabello, a uno de mis cabellos. Y es tan tremendo que se nos puede caer mucho el cabello y nos vuelve a salir. Y nos cortamos las uñas y nos crecen. Y nos quitan, de repente perdemos una uña y es una uña que nos vuelve a salir. ¿Por qué? Por causa de la vida que está en el cuerpo. Digan amén. Y esa es la manera como nosotros lo podemos entender. Yo recuerdo, y todo el cuerpo está conectado. Yo recuerdo que cuando en una de las ocasiones que mi papá se enfermó gravemente, llegó a la clínica por una bobadita, porque era una bobadita, se cayó, se fracturó una costillita y lo ingresaron. Un médico cometió un error, le dio una medicina que a la edad de él lo hacía sangrar, y yo, como soy tan pilas, yo veía que mi papá estaba, y yo comencé a averiguar yo por qué, y comencé a averiguar los efectos secundarios de la medicina, y claro, yo dije, debes estar con una hemorragia por dentro, y preciso. Entonces tocó volverlo a ingresar y comenzó en un proceso por una cosita, pero se le volvió una cosa enorme. Y entonces, claro, exámenes, entonces que está bajo de potasio, que está bajo de, bueno. Y en una de esas le dieron algo y él se lo tomó, una medicina se lo tomó y ¡pra! Inmediatamente le dio un infarto. Lo infartaron. En esa infartada le colapsaron totalmente, le mataron completamente la función renal. Cero. Claro, comenzó la creatinina a subir. Y mi papá tenía una estenosis aórtica. ¿Qué es una estenosis aórtica? Tenía la válvula aórtica. ¿Cuántos saben que tenemos válvulas? La tenía calcificada. Entonces, cuando las válvulas se van calcificando, pues ya no hacen esto. No abren y cierran con facilidad, ¿verdad? Y claro, entonces tenía una función de una válvula que no era óptima y le colapsan los riñones. Entonces el diagnóstico era: llamen a toda la familia porque va a morir. Sí, vinieron todos, vinieron de todas partes, vinieron de los Estados Unidos, de Medellín, eso, mejor dicho, porque se iba a morir. Pero como Dios siempre está ahí y realmente pues oramos y buscamos al Señor. Yo recuerdo que en una de esas oraciones el Señor me habló de un procedimiento médico que lo iba a matar. Y claro, pues yo alerté y les dije, yo lo oí del Señor.
Y claro, entonces de repente aparece un médico, es que le vamos a hacer un procedimiento médico, pero lo interesante de este procedimiento era que ellos querían activar la función, cardíaca, porque si lograban activar, según ellos, la función cardíaca, iban a lograr activar la función renal. Y esto, ¿por qué traigo esto aquí? Porque los riñones, la función renal no es para ellos mismos, no es para los riñones en sí mismo. Y la función de una válvula es una función para todo el cuerpo. Y todos nosotros estamos conectados, por dentro estamos conectados. De hecho, que cuando comienza a fallar una función neurológica, comienza a fallar todo el cuerpo. Comienza a fallar la función renal, comienza a fallar todo, porque todos estamos, porque la vida de cada órgano está ¿en dónde? En el cuerpo, en el cuerpo. Y entonces ellos decían, necesitamos activar, porque si no se activa tal función, entonces la otra no se activa y al Señor no se le puede hacer diálisis porque Él tiene una estenosis aórtica y eso tiene que ver con la sangre que la sacamos, Él se va a morir ahí. Bueno, finalmente, usted dirá, bueno, pero ¿qué pasó con el Señor? No hace parte de la predicación, pero claro, como ya habíamos visto, un proceso que lo iba a matar, yo había orado y le había dicho, Señor, en el nombre de Jesús, todo procedimiento médico de muerte, Padre, yo lo quebranto en el nombre de Jesús. Y bueno, eso pasó, los médicos no pudieron hacer nada. Yo me acuerdo que cuando a él le iban a aplicar esa medicina que evidentemente sí lo iba a matar, no se pudo porque mi papá estaba almorzando. Bueno, eso es un testimonio muy lindo. Pero yo me acuerdo que cuando yo entré a la habitación, claro, yo entré entendiendo que sí, que ese procedimiento médico Dios lo había quebrado. Cuando yo entré a la habitación, yo me acuerdo que yo entré y lloré, mi papá estaba de pie, y lloré, y yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, se activa esta función renal. Y yo vi cuando se activó, yo en el Espíritu, yo experimenté ese poder de Dios que salió y le activó toda la función renal. Fue impresionante. Y yo le dije a mi hermano, si todo esto fue el Señor, mañana los reportes van a ser buenísimos. Y así fue. Esa creatinina bajó impresionante. Los médicos decían, ¿qué pasó? Solo Dios podía hacer eso. Y su poder, y mi papá salió victorioso de esa clínica, con sus riñones, con su función renal operando. ¿Y por qué esto? Porque tenemos que entender que nosotros somos miembros de un cuerpo y que la vida de nosotros es en el cuerpo. Es en el cuerpo. La vida de los riñones está en el cuerpo. La vida de una válvula está en el cuerpo. La vida de un cabello está en el cuerpo. Pero la vida espiritual de nosotros también está en un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Y si yo arranco un cabello, ese cabello ya no tiene la vida del cuerpo. Pero nosotros queremos vivir como quien no tiene cuerpo espiritual, como quien no tiene iglesia. Y esto es tan sutil. Yo me pongo a mirar a Martica. Yo sé lo que Martica experimenta. Mire, Martica viene de la porra. Martica por muchos años, Martica vive lejos y Martica llegaba. ¿Pero por qué viene Martica? Porque Martica experimenta una vida en un cuerpo. Yo no sé qué clase de vida viven las personas que pueden vivir sin la iglesia, que pueden vivir sin el cuerpo. Yo no sé cómo hacen, yo no sé cómo viven, pero de seguro que no hay vida abundante. Tienen una vida ahí y uno los ve y están llenos de preocupaciones, están llenos de muchas cosas, menos
de una vida que fructifica en el cuerpo, de una vida que es transformada en el cuerpo, de una vida que crece en el cuerpo. Así que vamos a leer 1 Corintios el capítulo 12. Dilo conmigo, la vida está en el cuerpo. Y el autor dice, yo no he leído el libro, no lo he comprado, lo voy a comprar. El que lo quiera comprar, encárgueselo a Giancarlos. ¿Cuántos que vale? Ya como 60,000 pesos, ¿sí? No sé qué me hace así. ¿Sí? Dice 1 Corintios, el capítulo 12 dice, así como el cuerpo es uno. ¿Cuántos dicen mi cuerpo es uno? ¿Cuántos se ven? ¿Cuántos se ven como mano? ¿Cuántos de acá se ven como pie? Ninguno, ¿verdad? Cuando usted se ve a usted mismo, usted se ve como un cuerpo. ¿Qué es lo que usted cuida? Todo el cuerpo. Usted cuida todo el cuerpo y usted quiere que todo su cuerpo tenga ¿qué? Salud, tenga bienestar. Hasta un cabello de nuestra cabeza es importante. Los hombres ahora no se quieren quedar sin cabello. Porque el cabello es importante. El cabello es importante. Así que dice la palabra, así como el cuerpo es uno. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, diga, mi cuerpo tiene muchos miembros, por dentro y por fuera. Nuestro cuerpo, humanamente hablando, tiene muchos miembros, por dentro y por fuera. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Bueno, aquí está haciendo una analogía entre el cuerpo físico y luego entra a hablar del cuerpo de Cristo. Repítalo, repitámoslo y encontrémosle sentido, entendámoslo. Dígale, Señor, yo quiero entenderlo. Así como el cuerpo es uno, repítalo conmigo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Está hablando de un cuerpo biológico, natural. Entonces luego dice, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire lo que dice la palabra, que fuimos bautizados. ¿En qué fuimos nosotros bautizados? En un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es ser bautizados? Esa palabra bautizados es inmersión. Cuando nos bautizamos en agua, a uno lo sumergen en una piscina, lo sumergen. Entonces, esa palabra bautismo es sumergir en. Nosotros fuimos sumergidos en Cristo, por eso en Él estamos. Y en Él somos y en Él vivimos. ¿Cómo nos ve el Padre? Sumergidos en Cristo. Así es como el Padre nos ve, sumergidos en Cristo, incorporados a su cuerpo, en una unión vital con el cuerpo espiritual de Cristo. Esto todo pasó cuando nacimos de nuevo. Espiritualmente fuimos sumergidos, bautizados. ¿En cuántos cuerpos? Dice la palabra que en un cuerpo. Eso es bautizados. Otra versión dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Todos los miembros que estamos aquí, que estamos allí, fuimos bautizados en Cristo y constituidos en un solo cuerpo, uno. Por eso Efesios dice un cuerpo. Diga un cuerpo. Un cuerpo.
Nosotros somos miembros de un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 13, no lo olviden. Porque por un solo espíritu, ¿quién fue el que nos introdujo en Cristo, nos sumergió en Cristo? El Espíritu Santo, cuando nacimos de nuevo. Yo creo que si el Señor de repente espiritualmente nos hubiera dado una visión de cómo fuimos sumergidos en ese cuerpo, esto sería tremendo. No vimos nada, pero sí comenzamos a experimentar cambios. Y dice la palabra, versículo 14, miren lo que dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Que mi cuerpo no es mano, mi cuerpo no son riñones, mi cuerpo no es corazón. Espiritualmente igual. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Yo quiero que tú lo digas conmigo: el cuerpo de Cristo no es un solo miembro, sino muchos. Pero tristemente están los que se quedan en casa, los que a ellos mismos se pastorean, los que no necesitan iglesia. ¿Eso para qué? Y esa gente, si son miembros de un cuerpo, ellos no han entendido que el cuerpo no es un solo miembro. Ellos son miembros, pero no saben de qué cuerpo. Por eso es que la iglesia necesita más luz con respecto a que la vida está en el cuerpo. Cuando la iglesia, en este tiempo Dios está llevando a la iglesia, a su cuerpo, a una plenitud. Y como nunca la iglesia está recibiendo esta revelación. Amén. Como nunca la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo en toda parte, está recibiendo esta revelación. Por eso es que nos congregamos. Amén. Por eso es que vamos a las casas. En las casas y en el templo. Aleluya. En las casas y en el templo compartimos como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo. Miren esto: si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Tremendo. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. Amén. Dice la palabra: y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de dones espirituales. Y está hablando de que Dios repartió dones a cada uno de los miembros, como Él quiso. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice: pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros fue colocado en el cuerpo, nos repartió dones como Él quiso. Todo es como Él quiere. ¿Amén? Todo es como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso nuestra visión es vernos como cuerpo. Pero hay algunos que se ven solamente como miembros, pero no como cuerpo. Y por eso es que congregarnos no tiene mucha relevancia. No tiene mucha relevancia. Pero es imposible alcanzar una vida plena si no estamos reunidos en un parque, en una plaza. Yo me acuerdo cuando despectivamente y sin entendimiento, sin revelación, se comenzó a hablar de las iglesias de garaje. Y se nos decía, son iglesias de garaje. Y de pronto una iglesia numérica que Dios, porque no se sabe esas multitudes cuántos son iglesia, pero bueno,
se dice iglesias grandes, comenzaron a decir, es que son iglesias de garaje, porque no había entendimiento. Algunos decían, no, yo no me congrego en esa iglesia de garaje, yo sí me congrego en una iglesia tremenda. Allá hay luces, allá hay humo, allá hay un auditorio equipado con todo. Y eso sí era iglesia. Eso sí era iglesia. Muchos salieron de acá y corrieron para lo que sí era iglesia. Para lo que sí era iglesia. Entonces, lo tremendo es que muchos se ven como miembros, sí, pero no tienen la revelación de la iglesia como cuerpo de Cristo. No tienen la revelación de que son miembros de un cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros que orar? Que se nos revele cada vez más que somos miembros de un cuerpo de Cristo. No que nos quedemos en la mitad de la revelación. Y la mitad de la revelación es yo soy miembro, pero no se sabe de qué. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Dilo conmigo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ir creciendo en esta revelación. Gloria a Dios. Así que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. ¿Cómo nos ve el Padre? Como uno solo, como un cuerpo. Cuando Él ve la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y nos ve a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y no nos podemos quedar en la mitad de la revelación. Yo soy un miembro y yo no necesito la iglesia. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito pastores. Aquí en mi casa, Dios está en todas partes. Dígame. Pero Dios está en su cuerpo. Amén. Dios está en su cuerpo. ¿Quién de ustedes puede decir, yo no necesito la mano? ¿Quién de ustedes puede decir, mi mano no necesita el cuerpo para vivir? Mi mano aquí está bien. Yo no necesito el cuerpo. Yo no necesito una cabeza. Pero fíjate que espiritualmente está esta analogía de lo que es el cuerpo, nuestro cuerpo biológico con el cuerpo espiritual, que es la iglesia. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y vamos a hablar del cuerpo espiritual, porque nosotros podemos vivir sin una mano, ¿verdad? Pero no así. En el cuerpo de Cristo, todos Dios lo ordenó como Él quiso. Miren lo que dice la palabra. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía. Aquí nadie tiene más honor que el otro. Aquí el pastor no tiene más honor que ustedes. Todo esto se ha tergiversado, se ha desvirtuado. La iglesia ha hecho de los pastores, y más si un pastor fluye en milagros, han hecho el becerro. Y algunos les tienen en sus casas, les tienen altares con la foto y con velas. Y estos son mis pastores. Y hay miembros del cuerpo de Cristo, de iglesias locales, tan orgullosos porque pertenecen a esa iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo salí de una iglesia muy numerosa, el liderazgo era tan orgulloso porque pertenecían a esa iglesia. Decir es que yo soy de, eso sí vale, eso es
Eso es orgulloso, eso es, yo soy del liderazgo de y logré servir allá y pasé un proceso de 1 año hasta que por fin, y ahí está su valor. Ahí está su valor y demeritan a los otros miembros. Se demeritan pastores. ¿Y quién te va a casar? A mí me va a casar el pastor de... Y se demerita porque no hay entendimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y cuando yo salí de esa iglesia, que me conocí aquí con el pastor que venía de una iglesia en número pequeña y yo venía de una grande, entonces él me decía, uy, el liderazgo de esa iglesia es tan orgulloso. Y yo lo miraba y yo le decía, ¿por qué? Pero la primera orgullosa era yo, que salí con mis títulos, que salí con, uy, es que yo dirigía tantas casas. Y él unita, pero era más maduro que yo, pero tenía más de Cristo que yo, pero tenía más revelación de Cristo que yo. Entonces, aquí nadie tiene más honor que nadie, porque Dios ordenó el cuerpo de tal manera, dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya ¿qué? Divisiones, para que no haya ¿qué? Divisiones en el cuerpo, porque el cuerpo es uno. Entonces, cuando comenzamos a considerarnos que nosotros somos de mayor honra, vienen las divisiones. Comenzamos a menospreciar la iglesia, los miembros, comenzamos a menospreciarlos. Comenzamos a menospreciar el hermano que cuida los carros. Ese no tiene tanto honor como mi pastor. Es que mi pastor sí tiene honor. Pero mira qué importante es un hermano afuera cuidándonos un carro. ¿Tiene honor ese hermano? Lo tiene, como lo tiene un pastor, como lo tiene un apóstol, como lo tiene un profeta, como lo tiene cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que necesitamos más luz del cuerpo. Y para que nadie se sienta menos, diga yo no soy menos, pero tampoco para que los pastores se sientan más. El Señor ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Usted se preocupa por nosotros? De corazón, ¿usted se preocupa por nosotros? ¿Usted nos piensa en la semana? Usted dice, ¿cómo estarán mis pastores? Yo me preocupo por ustedes. Porque dice, los unos por los otros. Porque es que como el cuerpo es uno, ¿quién no se preocupa por la mano? ¿Quién no se preocupa por el pie? ¿Quién no se preocupa por su cabello? Para los hermanos que están allí, es que el pastor, ya lo vieron, ¿no? Tras de que no tiene pelo, se mandó quitar todo el pelo, entonces él ya no se preocupa por su cabello. Ay, Dios mío, me hizo reír. De manera que si un miembro padece, todos, diga, todos los miembros se duelen con él. Cuando usted se lastima una uña, todo su cuerpo le duele. Y usted a todo el mundo le cuenta, es que me lastimé una uña. Mire lo que le pasó a mi uña. Ay, me está doliendo todo. Pero así debería ser en la iglesia. Cuando un miembro está dolido, todos nos dolemos con él. ¿Por qué? Porque la vida está en el cuerpo. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere llevarnos a este nivel. Dios quiere llevarnos a este nivel. Esto es algo del corazón. Es en verdad como cuando nos duele la uña. Me duele todo. Pero cuando un miembro se duele, dice la palabra, todos nos dolemos. Pero cuánta indiferencia hay en la iglesia. Se le murió el hijo. ¿Qué falla?
Mire, esto es tener identidad de iglesia, de cuerpo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Porque esta es la iglesia. Esta es la iglesia, un cuerpo. Nos preocupamos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tremendo. La iglesia, Dios quiere llevar a la iglesia a esto, a esta revelación. Hay gente que viene los domingos y se desconectó completamente de la iglesia. No tienen visión de cuerpo, no tienen sentido de cuerpo. Van el domingo, ya cumplí, como decía Martica, ya cumplí el requisito, y en la semana nada de hermano, ¿qué hubo, hermano? Lo invito a tomar un cafecito, venga a mi casa, oremos. Nada de iglesia. Porque no hay una revelación plena de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo. El versículo 27 dice, pues vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mire lo importante, dice, y aunque no es el tema que nos concierne, pero mire, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No. Y aquí está la función de cada miembro, porque cada miembro tiene una función, así como cada órgano de mi cuerpo, los riñones tienen una función renal, que si falla todo el cuerpo, porque los riñones no viven para ellos mismos, viven para el cuerpo, para purificar la sangre, una válvula, pero claro, ahora cambian válvulas, ahora se trasplantan riñones, está la diálisis. Pero espiritualmente, cada miembro de una iglesia es importante. Diga, yo soy importante, yo tengo una función. Usted tiene una función. El pastor ha fungido como un pastor y va a fungir como un profeta, como un apóstol. Y se está renovando en el espíritu de su entendimiento para fungir con una visión apostólica, porque por eso el Señor nos conectó donde nos conectó. Y tiene que renovarse de tal manera que funja como un pastor. Pero si tú no tienes un pastorado, pero eres de los que administran, has de fungir como el que administra en la iglesia. Todos somos importantes. Dilo conmigo, todos somos importantes. Mire, la vida a nivel individual, cuando yo recibo la vida de Cristo individualmente, número 1, recibo transformación personal. Soy transformado de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Recibo crecimiento espiritual y doy fruto del Espíritu. Pero esa vida que nosotros experimentamos por dentro de nosotros es el resultado de la vida de cuerpo. Amén. Es el resultado de la vida de cuerpo, porque en la vida de cuerpo está la unidad del cuerpo, está la armonía del cuerpo, está el servicio, está el ministerio y está algo muy importante, el crecimiento numérico y la expansión. Un crecimiento numérico del cuerpo de Cristo se da porque hay crecimiento como iglesia, no como miembro. En la casa nada va a pasar. En la casa de una persona nada va a pasar. Es un miembro que está ahí muriéndose
porque muchos están así, muriéndose. Aleluya. El efecto de la vida del cuerpo trae un efecto a nivel personal. Por eso Dios da a los pastores, los profetas, los evangelistas, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a una unidad ¿de qué? De fe. Dios está llevando la iglesia a una unidad de fe. Y termino con Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo debemos creer en Cristo? Como dice la Escritura, en Cristo como cabeza, en Cristo como la iglesia que es su cuerpo. Así es como nosotros debemos creer. Nosotros no podemos creer como se nos da la gana. Y hay mucha gente creyendo como se le da la gana. Y mire lo que dice, mire cómo conecta una cosa con la otra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva se experimentan, se viven. Cuando una persona tiene un cáncer, no experimenta vida. Está experimentando, es una enfermedad que lo está matando. Y eso se experimenta, pero espiritualmente también experimentamos ríos de agua viva. Hay algo que por dentro nos vivifica, nos levanta, nos anima a venir, a congregarnos, a tener comunión con el hermano, a tener comunión con el Padre. ¿Saben por qué podemos entrar a la presencia del Padre? Porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Él, nadie podría decir voy a tener comunión con mi Padre. Este entendimiento, queridos hermanos, es lo que le va a traer crecimiento numérico a la iglesia. Este es el fruto que Dios está esperando que demos. Así que el que cree en mí, Cristo como cabeza, así el que cree en mí, la iglesia como cuerpo de Cristo, como una que no está dividida, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque estamos en una unión vital. Cada miembro de nosotros está en unión vital con el otro. Dígale a su hermano, estoy en unión vital contigo. En una unión vital contigo. Tengo aquí una notica que dice, el individualismo, cuando nos vemos solo como miembros y no como cuerpo, no como miembros del cuerpo. Entonces el individualismo es vernos como miembros, pero sin cuerpo. El individualismo nos detiene la madurez espiritual. Y si la madurez espiritual se detiene, se va a detener un crecimiento numérico de la iglesia. Una cosa trae la otra. Una cosa trae la otra. ¿Cuántos quieren una iglesia multiplicada? Y vamos por eso. Vamos por eso. Oí la voz del Señor que me dijo, os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré. La oí como un trueno. Y la multiplicación viene. Pero ya no viene para la gloria de nosotros, para que nos hagamos un nombre. Nosotros. Viene para que el nombre de Cristo sea glorificado, sea exaltado, sea enaltecido. Viene para que la fama de Cristo se extienda por toda Colombia y por todo el mundo, como dice la palabra. Oí la voz de Dios que me dijo, quiero que sepas que el mismo Dios que ha traído a este lugar las cosas pequeñas, traerá las cosas grandes. Y Él las trae, pero ¿cuándo? Está esperando por nosotros. Nosotros detenemos muchas cosas. Finalmente Dios va a cumplir su propósito. Dios lo cumple. Su propósito se cumple porque ya se cumplió en la eternidad. Y si alguno tira la toalla, Dios va a cumplir su propósito, porque el propósito, acuérdense, es a nivel de iglesia. Aquí nadie tiene propósito personal.
Aquí el propósito es eterno, es el de Dios para con su iglesia. Y si alguno de nosotros tira la toalla, yo lo tengo por cierto. Si un día el pastor Alirio y yo decidimos irnos, ¿será que el propósito no se cumple? ¿Se cumple? Así que la falta de visión corporativa puede retrasar nuestra madurez espiritual y por ende el crecimiento numérico de una iglesia. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor. Gracias por este tiempo. Dile gracias, Padre. Dile dame entendimiento, Señor. Dile yo quiero entender, Padre, tu palabra, la palabra que acabo de recibir, Señor. Dile dame un entendimiento pleno, Señor, de la iglesia como cuerpo de Cristo, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, por esta vida que he recibido, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan oportuno, Padre. Un domingo, Señor. Un tiempo oportuno, Padre, para buscar tu rostro, para buscar tu poder, Señor. Sería bonito que Yani y Laurita pusieran una canción. Mis hermanos. Cójase con alguien de la mano. Ore 2 minutos, 1 segundo por esa persona. Y en casa, si están allí reunidos, júntense. Oren, levante una oración por esa persona. Sienta el calor de esa persona. Anímense unos a otros. ¿Alguno está enfermo? Ore por ese hermano. ¿Alguno está dolido? Ore por ese hermano para que sea sanado, para que sea fortalecido, para que sea vigorizado. Padre, y oramos por los que están en casa, Señor. Hoy los bendecimos, Padre, a los que están en casa, a los que están en unión vital, Señor, con nosotros, los que están recibiendo la palabra, Señor. Y si están allí en familia, júntense unos con otros, tómense de las manos. Si estás allí con alguien, que sea parte de ese cuerpo de Cristo y ora por esa persona. Padre, hoy te damos gracias, recibimos fortaleza, Señor, recibimos más de la vida, Padre, que está en el cuerpo, Señor. Gracias por la iglesia, Padre, somos uno, Señor, somos uno, no solamente somos miembros, sino que somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque nos ayudamos unos a otros, Padre. Nos enseñamos unos a otros, oramos unos por otros para que seamos sanados, Padre. Gracias porque la oración eficaz del justo puede mucho, Padre. Hoy te damos gracias por una iglesia, Padre, vivificada, una iglesia fortalecida, una iglesia, Padre, que recibe la plenitud de la vida que está en el cuerpo, Señor. Hoy te adoramos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo quiero dar esta palabra. Iglesia. Un día el Señor me dijo, oí que el Señor me dijo, pide lo que es justo. Amén. En asuntos de finanzas ha habido mucha manipulación. De ahí que muchos no quieran volver a las iglesias por esto. Pero hay algo que nosotros debemos dar que es justo. Y yo la semana pasada les dije, profetizo esto, por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Y es gracia el dar. Es gracia, porque si Dios nos ha bendecido, es para que bendigamos. Y parte de lo que debemos bendecir es la iglesia como cuerpo de Cristo. Y estos son actos justos. Diga, diezmar es un acto justo. Ofrendar es un acto justo. ¿Y para qué es? Para la gloria del Señor. Y esta debe ser la mentalidad que nos embarga. Dar es justo y recibir es justo. Que un pastor reciba es justo. Es justo. Diga, que mi pastor reciba es justo. Es justo. Que la iglesia reciba es justo. Dar es justo y recibir es justo.
Así que vamos a ver una cosecha abundante de actos justos. Aleluya. Los dejo con este pensamiento.